Vamos a grabar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a tener otra magnífica conferencia con una compañera jueza de Argentina. Ella muy amablemente aceptó la invitación del Instituto Capari de Defensa de Niñas y Niñas Internacional Uruguay, y también de nuestro colega en Bolivia, Oladec. Ellos siempre en pro de la capacitación. Y Gladys, bueno, pensando en que México requiere más actividades académicas respecto de niñas y adolescentes, qué mejor que ir viendo otra visión distinta a solamente concentrarnos en esta es la ley, este es el tratado internacional y lo aplico. Eso creo que ya México tenemos bastante camino desahogado en ese aspecto, y sobre todo en materia penal tenemos creo que muy clarito la aplicación de la norma, la imposición de una pena, y las personas pasan toda su vida en prisión, a veces sin haber entendido qué pasó durante su procedimiento. Gladys es jueza de responsabilidad penal juvenil, adscrita al juzgado número 1 del Departamento Judicial Quilmes, provincia de Buenos Aires, en la República de Argentina. Y tiene ideas muy novedosas precisamente para ver esta cuestión de cómo llegar el conocimiento de los procedimientos de niñas, niños y adolescentes en una forma muy práctica, sencilla, porque realmente ellos son los que deben de entender perfectamente qué está sucediendo en su procedimiento. Y conocer también que las resoluciones judiciales, pese a que tenemos que tener un rigor jurídico, creo que también estamos capacitados para lograr bajar ese rigor jurídico y hacer sentencias, hacer acuerdos, hacer notificaciones, hacer prevenciones, hacer recursos en un lenguaje que los chicos puedan realizar. Y no es algo que esté fuera de el contexto jurídico. Si analizamos las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, obviamente que nos dice esta obligación por parte de todos los órganos a que los niños, niñas y adolescentes comprendan. Es más, su último protocolo, aunque México, Gladys, aún no ha firmado, no ha ratificado el último protocolo del Comité de los Derechos del Niño para las peticiones, se ha pedido al gobierno mexicano que lo ratifique. Entonces, porque sería muy bueno que todos los niños, niñas y adolescentes que consideren pertinente que se les ha violentado algún derecho, con sus propias palabras se lo puedan hacer del conocimiento al comité. Pero todavía está en camino de ratificación, entonces todavía nosotros no, México todavía no tiene firmado ese protocolo. Bueno, pues el día de hoy, y ya está me parece que ya está transmitiendo en Facebook, nuestra amiga Gladys nos va a disertar conocer para comprender y decidir. Gladys, agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para socializar este tema tan importante y que conozcan, aquí en México hay una compañera que me dice que es de Uruguay, que puedan conocer las buenas prácticas que estás desarrollando en tu juzgado. Seas bienvenida y el público es todo tuyo, Gladys. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Carla, de verdad, por invitarme al Instituto Capari, por ser nuevamente convocada en este espacio tan importante, tan valioso, y al que muchas veces vengo de oyente y hoy me toca estar de este lado. Bueno, muchísimas gracias a todos. En verdad, mi idea, yo voy a preparé una presentación para más que nada agilizar un poco y compartir algunas experiencias que venimos desarrollando, pero quiero transmitirle en primer lugar que todo esto está en pleno proceso. ¿Qué significa esto? Que son ideas que van surgiendo a medida que vamos teniendo la necesidad de ir adecuando las prácticas a pautas, a normas y a principios que rigen tanto el proceso penal juvenil como las maneras de llevar a cabo ese proceso. ¿Sí? Así que vamos a tratar de ver si podemos compartir la presentación. Y ahora sí,
contarles un poquito cuál es la idea. Un segundito, que podamos compartir bien. Elegí este nombre porque tiene que ver con cómo transitar la actuación judicial especializada en infancia, obviamente, desde una perspectiva de infancia, como lo detallé ahí, pero bajo pautas de lenguaje claro. La idea de la charla de hoy no es ni dar una clase sobre lenguaje claro, ni dar una clase de derecho penal juvenil, ¿sí? Sino poder contarles un poquito cómo vamos trabajando estas distintas perspectivas en función de garantizar los principios, los derechos, ¿sí? Y en los que estamos obligados dentro de nuestra función. Como decía Carla, y les voy a contar un poquitito cómo es la estructura, desde qué lugar yo estoy trabajando, ¿no? Quiénes somos en el proceso penal juvenil. El proceso penal juvenil en la provincia de Buenos Aires es la provincia más densamente poblada de la República Argentina. Según el último censo, somos alrededor de 17 millones de habitantes, 17 millones de habitantes. Y en lo que es el Gran Buenos Aires, que es la zona del conurbano bonaerense, la que limita con la ciudad de Buenos Aires, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la capital, es una zona que tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Mi departamento judicial, en donde yo desarrollo mi actividad, es el departamento judicial de Quilmes, que está en este cordón, ¿sí? Y que está compuesto por 3 jurisdicciones: Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, ¿sí? Cada una de estas localidades tiene asignado por la ley de procedimientos penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, que se modificó en 2008 y nos introdujo, nos sacó del proceso de situación irregular, ¿sí? De los viejos tribunales de menores, hacia un proceso de protección integral, separando la cuestión proteccional hacia el juzgado de familia y quedando la parte penal solamente en esta estructura que les estoy presentando. Tenemos juzgados de garantías del joven en cada uno de los departamentos judiciales, en Berazategui, en Florencio Varela y en Quilmes, y juzgados de responsabilidad penal juvenil, que esa es mi función, en la cabecera en Quilmes, ¿sí? Somos 2 juzgados de responsabilidad. La investigación en la provincia de Buenos Aires está desarrollada por los fiscales especializados, ¿sí? Que transitan toda la etapa de investigación bajo el contralor de los juzgados de garantías del joven. Y una vez que tienen un caso, deciden continuar con la acusación, se eleva la causa a los juzgados de garantías. Vale decir que mi función como juez de responsabilidad penal juvenil es ser juez de juicio, ¿sí? Y cuando aplico medidas y penas, soy la juez que controla esas medidas y penas. Cuando los delitos son muy, muy graves en la provincia de Buenos Aires, intervenimos como tribunal, somos 3 jueces, presido yo cuando designa al tribunal número 1, y el juez del 2 al tribunal número 2, pero siempre lo integramos nosotros 2 más algún juez de garantías del joven que no haya intervenido en el proceso. ¿Por qué cuento todo esto? Porque uno de los principios que debemos garantizar es el principio de especialidad. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, este es el dispositivo creado para garantizar este principio de especialidad. En el observatorio, que tenemos el gusto de ser compañeras con Carla, y que es muy valiosa su participación desde México, y por hoy pudimos sumar a un compañero más, juez también de nuestra nación hermana de México. Definimos en la Comisión de Infancia, en la que compartimos, y en la que participan no solo profesionales del área penal juvenil, sino también del área proteccional, del organismo del Poder Ejecutivo, no solo del ámbito judicial. Intentamos definir en pautas del lenguaje claro qué significa ser juez o ser juez, ¿sí? Y lo que definimos fue justamente que es una persona que tiene autoridad para resolver los conflictos, de acuerdo con las leyes, los conflictos, los problemas que se le presentan, ¿sí? Como una definición sencilla, simple, y que abarca todos los juzgados que intervenimos en las distintas materias, ¿sí? ¿Cómo hacemos esta función? ¿Cómo desarrollo esta función? Bueno, en primer lugar, hay algo que resulta fundamental en el ámbito penal juvenil, simplemente lo voy a mencionar, pero que tiene que ver con esta perspectiva de infancia basada en los principios que rigen nuestro sistema penal juvenil. Estos principios, yo cité algunas normas, el artículo 7, el 37 y el 40 de la Convención de los Derechos del Niño, porque habla del interés superior, porque habla de las normas vinculadas con el derecho penal juvenil, las reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como regla de Beijing, pero en verdad estamos hablando de todo el cuerpo de normas de derechos humanos de los niños,
de regambre constitucional en nuestro país, están incorporadas a la Constitución Nacional, pero que tiene una visión, ¿sí?, de intervención, de protección integral, basado en estos principios, ¿sí? Simplemente los menciono porque después vamos a ver cómo podemos garantizarlos. El interés superior del niño, el derecho a una justicia especializada, ¿sí?, que no es solamente un juez que conozca la ley penal juvenil, sino un juez que esté formado en las intervenciones que requiere tratar con esta población vulnerable, con esta población en una situación, en un proceso madurativo diferente, ¿sí?, que no es solamente conocer como la ley de navegación o la ley de aeronáutica, ¿sí? Es diferente la intervención que requiere, y la Convención de los Derechos del Niño así también lo establece. El debido proceso, que rige todos los procesos penales, ¿sí?, especialmente para adultos, a partir de nuestro caso, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en nuestro caso se aplica, además, o sea, como punto mínimo, más el plus de derechos que debemos garantizarle a las personas adolescentes por su condición de sujetos en formación, ¿sí? Con lo cual, el mínimo que vamos a establecer es el mínimo de un adulto. A partir de ahí, de los derechos de adultos se suma, y a eso me refiero con el plus. El derecho a la intimidad, que también se pone en juego en algunas de las cuestiones que voy a plantear, mal entendido, ¿sí?, cuando hablamos de principio de reserva, como que no podríamos dar a conocer nuestro trabajo, y en verdad no se trata de eso. Se trata de preservar el derecho a la intimidad de los jóvenes, de las personas adolescentes, de los niños y niñas, en las que interviene nuestro proceso, de modo que no se puede identificar quiénes son. No significa que no podemos publicar una resolución o una sentencia, significa que tendremos que anonimizar para que no se pueda identificar de qué joven o qué persona adolescente estamos hablando, ¿sí? Pero nosotros debemos dar información y comunicar lo que hacemos, y eso no vulnera per se el derecho a la intimidad de las personas adolescentes con las cuales intervenimos o su materia de juzgamiento en nuestras causas. La privación de libertad como último recurso, la reintegración en esa relación con el principio de reintegración a la familia y a la sociedad como fin del proceso, ¿sí?, lo que llamamos en derecho penal prevención especial positiva, la mínima intervención del proceso penal y la subsidiariedad, ¿sí?, el fin restaurativo y no retributivo como principio, en donde no estamos, el proceso penal juvenil no tiende a castigar, sino justamente a restaurar, tiende a poder insertar a los jóvenes en el entramado social de manera saludable, ¿sí? Y durante el proceso debemos garantizar el derecho a la participación de las personas adolescentes en el proceso, y de eso vamos a hablar hoy: cómo podemos garantizar ciudadanía, cómo podemos garantizar la participación activa de los adolescentes en el proceso. Parte de ese derecho a participar tiene que ver con garantizar el derecho a ser oído, que no es lo mismo que el derecho a ser escuchado. En verdad nosotros tenemos que garantizar el derecho a ser escuchados por parte de los jóvenes, que no es simplemente propiciar un espacio para oír, sino tener una escucha activa, ¿sí? Garantizar el derecho a recibir información clara que tienen las personas adolescentes, y el fin pedagógico del proceso del sistema penal juvenil en su conjunto, y en especial en este caso del sistema judicial, ¿sí? ¿Qué herramientas utilizamos para hacer estos derechos? Y en este caso traje para charlar con ustedes, porque hay muchas herramientas y seguramente ustedes aplican muchas herramientas, y la idea de nuestro contacto hace unos años en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, donde yo ejerzo mi función, y con el equipo de trabajo con el que estamos transitando en estos años la adecuación de los procesos, fue tomar estas herramientas del lenguaje claro. ¿Qué es el lenguaje claro? Ahí les traje dos definiciones. En primer lugar, la Plain Language Federation en la definición de 2017 y una de 2011, pero la 2017 es más específica, y habla de una comunicación para que sea escrita, en este caso lo plantea en términos de escritura, pero para que sea escrita en lenguaje claro, debe tener estos principios, ¿no? La redacción, la estructura y el diseño tienen que ser tan transparentes que los lectores a los que se dirija puedan encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. O sea que no solamente vamos a estar hablando de qué lenguaje utilizamos, sino cómo lo redactamos y cuál es la estructura de la redacción, cuál es el diseño que vamos a utilizar.
Eso es parte de la comunicación. ¿Y qué es lo que esperamos que suceda con las personas a las cuales van a utilizar esa información? Que puedan encontrar lo que ellas necesitan. Y es con eso que encuentran, puedan entenderlo, puedan comprenderlo y puedan usar esa información, ¿sí? La directora del Observatorio del Lenguaje Claro, la doctora Lorena Tula del Moral y Paula Núñez Gelbes han escrito, y esto está a disposición de todos en las redes sociales, el Manual de Lenguaje Claro y Estilo del Juzgado el Contravencional de Falta número 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un libro que está a disposición, digo, en las redes pueden buscar material de lenguaje claro, hay muchísimos manuales, hay muchos, y de distintos países, y muy interesantes, para empezar ese camino, si es que no han tenido acercamiento. Nosotros continuamos eternamente en proceso de revisión, de búsqueda, de análisis, de ver qué podemos aplicar a nuestro juzgado, y qué no, qué cosas especialmente tenemos que tener en cuenta dentro del Fuero Penal Juvenil, y cuáles no, también dependiendo del proceso que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Ellas han definido que es presentar en forma directa, precisa, completa la información que como funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas públicos, producimos y destinamos a la ciudadanía. El lenguaje claro está enmarcado en las pautas conocidas como de justicia abierta, y estas pautas de justicia abierta requieren que, o sea, no es que utilicemos el lenguaje claro porque somos macanudos, ¿sí? Decimos en la Argentina, sino porque tenemos una obligación republicana de dar a conocer los actos de gobierno y serlo de manera que la ciudadanía pueda comprender de lo que hablamos. Es una obligación legal hablar en términos que la ciudadanía comprenda. ¿A quién va dirigida nuestra intervención? Lo primero que tenemos que analizar cuando hablamos de lenguaje claro en cualquiera de los dispositivos, después voy a ir bajando a casos concretos para que ustedes puedan verlo de manera práctica, es preguntarnos hacia quién nos dirigimos, a quién le estamos hablando, en qué contexto. ¿Es el contexto de una audiencia? ¿Es el contexto de una resolución? ¿Es un contexto de una resolución que se va a revisar? ¿Es un contexto de una comunicación al domicilio de alguien? ¿Sí? ¿Qué conocimientos posee esa persona que va a recibir esa información? ¿Es una persona instruida? No. ¿Es una persona que ya tiene un grado de educación universitaria? ¿Es una persona que no ha terminado las escuelas primarias o iniciales? ¿Cuáles son los intereses de esta persona? ¿Sí? Interviene en el proceso porque es familiar, interviene en el proceso porque es víctima, interviene en el proceso porque es una persona adolescente. ¿Y cuáles son los roles y necesidades? ¿Sí? Ahí les puse algunos ejemplos. El primero es paradigmático, pero cuando ven arriba a la derecha, esa es la conformación del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Lo primero que seguramente les llama la atención es que hay 8 miembros, ¿sí? Y de todos los miembros, ¿sí?, hay una sola mujer, ¿no? Sentada en el medio, es una sola la mujer, la perspectiva de género está a la vista. Va dirigido a la alzada, o sea, hacemos esa resolución que la va a revisar un tribunal superior, van a tomar contacto nuestros colegas, abogados, ahí pusimos algunas fotos, ¿sí?, colegas abogados. Son los jóvenes con los que nosotros intervenimos, que también va a ir dirigida esa comunicación. ¿Va dirigida a la ciudadanía toda? ¿A cualquier persona que pueda tener acceso? Bien. Según el auditorio, la audiencia que nosotros vamos a tener, es el tipo de comunicación que nosotros tenemos que adecuar, ¿sí? Que pueda ser comprendida por las personas a las cuales va dirigida esa comunicación. En el proceso que yo llevo a cabo en la provincia de Buenos Aires es primordialmente oral, ¿sí? Principalmente oral y actuado, a pesar de que las resoluciones sí se dictan de manera escrita, excepto aquellas que se resuelven dentro de las mismas audiencias, ¿sí? Si requieren de estudio, se dictan por escrito. El lenguaje claro en la oralidad, y en esto de las audiencias múltiple propósito me refiero actualmente, y a partir de la pandemia hemos incorporado herramientas, por suerte, de la tecnología, de la virtualidad, del expediente digital, cosa que no teníamos antes de la pandemia. Son audiencias con la presencia de todas las partes, por eso son multipropósitos. Pueden suceder distintas cosas. La audiencia tiene un objetivo, una audiencia preliminar para conocer a las partes, para conocer a las personas adolescentes,
escuchar a las partes, a ver si el fiscal va a proponer una salida alternativa al juicio oral o va a ofrecer pruebas para desarrollar el juicio oral. Bien, o pueden, si las personas adolescentes están privadas de libertad, hacer alguna propuesta morigeratoria por parte de la defensa, ¿sí? De la situación de privación de libertad. Por eso es que al estar presentes las personas adolescentes, la defensa especializada, las fiscalías, particular damnificado es una figura que está en nuestro código procesal vinculado a la participación de las víctimas con asistencia letrada, pero actualmente tenemos en la Argentina en las distintas jurisdicciones, leyes procesales de garantía de los derechos de las víctimas, con lo cual en determinados actos y en determinadas audiencias son convocadas las víctimas por sí mismas, y es ante el juez, ante la jueza, ante el tribunal. Un esquema básico que les propuse de audiencia multipropósito es el siguiente, y que tiene que ver con el lenguaje claro, la oralidad, que teniendo en cuenta el auditorio al que va dirigido en general, el lenguaje claro va dirigido a una población instruida, ¿sí? Una población media con instrucción. Cuando hablamos de las comunidades con las que nosotros solemos trabajar, trabajamos con jóvenes en situación de mucha vulnerabilidad, con familias que no cuentan con recursos ni económicos, ni han abandonado o desertado de la educación, en muchos casos incluso de la educación primaria, algunos no saben leer y escribir, otros sí. Entonces es muy importante el esquema del lenguaje claro en la oralidad, de lo que hay menos material que el lenguaje claro en los textos, por eso me parecía interesante ahondar en este tema en el día de hoy. Las audiencias en general, hay una presentación de las personas, esto es parte de garantizar la participación de la ciudadanía y de aparte de que la persona adolescente, que suele ser el primer acercamiento a esta audiencia, y con temor, imaginando qué va a pasar, por ahí ni siquiera se imaginan qué puede pasar, pero en general vienen como temerosos, o cualquiera que viene, no solamente las personas adolescentes, las víctimas también, no saben qué va a suceder, no es un ámbito habitual, entonces hay una presentación de todos de manera informal, hay una charla informal sobre las situaciones de vida de las personas adolescentes, los jóvenes de los jóvenes. En general, en la Argentina el fútbol es algo que nos hermana mucho y solemos conversar con los chicos. ¿Qué actividades haces? ¿Te gusta jugar a la play? ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta jugar al fútbol? ¿De qué equipo sos? Bueno, hacemos chistes vinculados con eso y eso acerca mucho y descontractura la primera etapa en donde vienen como muy duros. Estas audiencias, cuando se pueden dar, yo decía, de manera presencial en la sede del tribunal, también se pueden dar de manera virtual o híbrida. Híbrida es la persona adolescente en la sede del tribunal, conectado el fiscal o el defensor en su despacho, como les explicaba al principio, por eso hice la introducción. Yo trabajo en un departamento judicial que tenemos descentralizadas las fiscalías, las defensorías y los juzgados de garantías más cerca de la población. Entonces es habitual que el chico vaya a la casa o la chica vayan a la sede de la defensoría y que el fiscal esté en otro lado y el tribunal está en otro lado. Entonces nos conectamos de manera virtual. O a veces las personas adolescentes vienen al tribunal y entonces es desde el tribunal ante nosotros y la defensora o el defensor, el fiscal o la fiscal que se conectan y tenemos lo que llamamos audiencias híbridas. En general las audiencias de juicio, de debate, son presenciales con todos. Pero puede suceder, y es una herramienta más, que si hay alguna dificultad con alguno de los miembros del tribunal o de las partes, pueda participar de manera virtual. Una vez que hacemos esta presentación de todos, conversamos le pedimos que presten atención, los invitamos a participar activamente, a escuchar y a guardarse preguntas para el momento en que vamos a habilitar esa etapa. Escuchamos las posiciones de la sociedad a través de la voz de la acusación, o sea, del fiscal, de la víctima a través de su particular damnificado, pues sí. Escuchamos a la defensa, y después una de las técnicas que yo les traje hoy, hay muchas, es la técnica del parafraseo. O sea, una vez que en general algunos defensores están más cercanos con el lenguaje claro, pero en general hablan de manera muy difícil los fiscales, hablan de autos, hablan refiriéndose a actuaciones, de mucha terminología jurídica. Utilizamos el parafraseo para explicarle a las personas adolescentes aquello que dijeron fiscal, la acusación y la defensa. Chequeamos que esa persona adolescente comprenda, esto es fundamental
en todo dispositivo de lenguaje claro, tener un chequeo de comprensión. Muchas veces nos pasa que lo que nosotros tenemos como muy claro, hacemos un texto, una comunicación y creemos que es clarísimo, cuando lo volcamos a chequear con población de las mismas características que el auditorio al cual vamos dirigido, resulta que no era tan claro, o había palabras que no comprendían, ¿sí? Habilitar las preguntas, las aclaraciones, y explique a las personas adolescentes las consecuencias de las posibles decisiones, ¿sí? Si hago lugar a lo que pide el fiscal después de estudiar la prueba, las consecuencias serían estas. Si hago lugar a lo que me está pidiendo tu defensor, las consecuencias serían estas, ¿sí? Si me está pidiendo una pena de cumplimiento condicional, ¿vos qué te parece? ¿Vas preso esos 2 años y 6 meses que dijo el fiscal? ¿O estás en tu casa y no vas preso si cumplís las condiciones que te impone el tribunal? Este es un ejemplo, ¿sí? Y continuamos cuando tenemos que fijar otro momento para dar a conocer la resolución, la sentencia, que son por escrito, fijamos, en nuestro caso, coordinamos la forma más rápida y eficaz de notificar esa resolución, ¿sí? Una de las formas que utilizamos muchísimo es justamente propiciar una audiencia virtual, ya sea por videollamada de WhatsApp o por los medios, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no, la aplicación Teams, Microsoft, que utilizamos habitualmente, y es la que en general está en la audiencia, y convocamos una audiencia y explicamos la resolución. Eso no es lenguaje claro, explicar algo que está escrito de una manera, ¿sí? Esto quiero aclararlo porque surgió, me pareció que quedaron algunas dudas en una charla que escuché también del Instituto Capara la vez pasada. Uno puede propiciar espacios amorosos, menos traumáticos, para dar a conocer las resoluciones judiciales. Hablar en lenguaje claro es utilizar recursos del lenguaje claro para la comunicación. Escribir en lenguaje claro es adecuar los textos a un lenguaje comprensible, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando con población vulnerable, a la cual no va a leer 30 páginas de una sentencia, estamos haciendo lenguaje claro contándole la sentencia, ¿sí? Estamos utilizando, a través del lenguaje, lo que podríamos hacer a través de un texto en lectura fácil. La lectura fácil es otro texto adecuado a población vulnerable, que pueden ser personas discapacitadas, que pueden ser con algún problema de comprensión, ¿sí? Que requieren un texto distinto, que tiene una validación especial, que es mucho más complejo de realizar, ¿sí? Lo más adecuado que hacemos nosotros es trabajarlo desde la oralidad. ¿Sí? Pero quiero hacer esta salvedad porque en verdad no todo es lo mismo, ¿sí? Me parece que esto, cuanto más se pongan a estudiar el tema, más van a encontrar herramientas diferentes y muy ricas, y en mi caso las adecua a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros tenemos posibilidades. Porque otra de las cuestiones que sí me parece importante transmitir, sobre todo en esta sala, es que uno tiene que hacer una evaluación, además del auditorio, de los recursos con los que cuenta dentro del propio juzgado. Si dentro del propio juzgado contamos con pocos recursos, en mi caso, por ejemplo, para dar un ejemplo, nativos digitales no somos muchos. Tenemos uno solo de los chicos, Diego Guerrieri, que es el más joven y el más, que se adapta mejor a las nuevas tecnologías, y con el que trabajo las redes. Pero ese es un requisito que si yo quisiera transmitir en redes una cantidad de información, tengo una dificultad. Entonces trato de evaluar qué posibilidades sí tiene la población con la que yo trabajo para adecuar los dispositivos a la población que va a trabajar el tema y a la población a la que va dirigido el tema, ¿sí? Son dos análisis distintos de posibilidades para tener éxito, y por ahí hacer pequeños cambios dentro de las posibilidades reales que uno tiene. Cuando hablamos de textos en lenguaje claro, simplemente darles algunas ideas, no es mi intención, es un tema complejo y que amerita un curso especial sobre claro, ¿no? Los textos deben cumplir, en término, una buena argumentación jurídica. Hablemos de lenguaje claro, no significa que no tengamos que fundamentar nuestras resoluciones. Y no significa que no tengamos que citar doctrina y jurisprudencia. Significa que tenemos que utilizar otros recursos para que eso sea comprensible por el destinatario, el auditorio que va a recibir esa información. Y cuando es múltiple, tenemos que generar distintas herramientas dentro del propio texto para que puedan
ser entendidos por ahí en un párrafo, por ahí a través de un título, aquello que queremos comunicar. Y utilizar lenguaje claro. Aquí les doy dos modelos, por ejemplo, que adaptamos a actas, ¿sí? Antes las actas las hacíamos con el formato de la izquierda, donde ven que es todo seguido, ¿sí? Donde no hay un punto aparte, donde la información pareciera ser que es todo exactamente igual. Y en el segundo, que es una portada, el acta es más larga, utilizamos herramientas en donde, por ejemplo, utilizamos títulos, utilizamos textos breves, o sea, párrafos breves, ¿sí? Oraciones cortas. ¿Sí? Acá les doy algunas herramientas, por ejemplo, que utilizamos en las sentencias. Los autos de responsabilidad es la primera sentencia en que decidimos si los jóvenes son o no responsables por los hechos que vienen acusados, y la segunda sentencia definitiva es la que resolvemos si es necesario no aplicar pena y establecer el monto de pena. Ese es el procedimiento que tenemos en la Argentina. Resoluciones sobre beneficios, sobre peticiones, ¿sí? En este caso, el discurso está centrado en el interlocutor, y esto volvemos a lo mismo que les decía antes, tener clara cuál es el auditorio, a quién va dirigido. Y esto, si abrimos redes sociales, también nos preguntamos a quién le estamos hablando. Es fundamental, porque si yo estoy dirigiendo una comunicación a una persona adolescente, esa persona adolescente hay un sinfín de palabras que desconoce por su edad, no solamente porque utilicemos términos jurídicos, ¿sí? El genio. ¿Qué letra vamos a usar? En nuestro caso, la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia dictó un manual de estilo donde da cuenta qué letra tiene que usar la Suprema Corte, qué letra tiene que usar las cámaras y qué letra tienen que usar los juzgados de primera instancia. ¿Sí? Que es Times New Roman, número 12, distancia 1,5, ¿sí? Cuánto de márgenes. Esto, en verdad, nos tomamos contacto con eso a partir de investigar sobre el lenguaje claro. Si no, es una resolución que nos llega en algún momento, y quienes trabajan en el ámbito judicial saben que las cosas se hacen así porque se hacen así, ¿no? Muchas veces no se busca, o porque me gusta a mí la letra cursiva. Bueno, dentro del lenguaje claro no es conveniente, no ayuda a la letra cursiva a un texto que sea claro, por ejemplo. Entonces el tema de la letra, el tamaño del interlineado, de los márgenes y de las sangrías son fundamentales si existen dentro de la Corte Suprema, en el organismo en el que estén, tomar esa información y establecerla como parámetro de trabajo dentro de los dispositivos que utilizamos en los juzgados. La estructura del mensaje, esto también es muy importante. Ustedes vieron en el acta cómo cambiamos la estructura, una estructura más amena, fácil de encontrar la información, donde el nombre del chico esté en un lugar que grite y lo podamos identificar, las partes que participaron de la audiencia, si dio un teléfono, ¿sí? Y después el contenido, párrafos cortos. Una síntesis de las oraciones, perdón, la sintaxis de las oraciones. Esto también es importante. La secretaria de juzgado hace siempre el chiste de que yo con el sujeto y el predicado estoy contenta. Y la verdad es que a veces parte de poder establecer eso básico, eso mínimo, en donde un texto no sea muy grandote, que quisimos decir muchas cosas y podemos utilizar el punto aparte, y podemos utilizar el punto seguido, ¿sí? Una sintaxis que por ahí aprendimos en los primeros años de la escuela y que a veces en los despachos no lo solemos utilizar. Elección de palabras, ¿sí? Utilizar un lenguaje inclusivo. A mí me gusta hablar de personas adolescentes porque incluyo toda la diversidad de género, ¿sí? Al hablar de personas, y además en nuestro ámbito tiene una connotación especial tratar a los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, y persona es un sujeto, pero bueno, utilizar términos que no sean discriminatorios, ahí volvemos con el tema de las oraciones cortas, usar herramientas para clarificar la presentación, no tener miedo a utilizar títulos, enumeraciones, cuadros, minutas, ¿sí? Si vamos a establecer, por ejemplo, una suspensión del proceso a prueba, hacer un cuadro que dé cuenta cuáles son las obligaciones en función de qué ley, cuáles son reparaciones en función de qué inciso de algún artículo del Código Penal. No significa que no tiene que estar ese artículo del Código Penal. Y significa que tiene que estar de manera tal de que el joven pueda comprender, ¿sí? De cuáles son las obligaciones que asumió en esa audiencia, ¿sí? Y tenerlo claro. Términos que elegimos no usar, ¿sí? Reemplazar algunos por términos comunes, no usar latinismos, no hablar de acuo, de su señoría, sacar los títulos de nobleza, ¿sí? Por suerte,
en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte recientemente dictó una acordada por la cual nos dice que no tenemos que dirigirnos ni a ellos ni entre nosotros como excelentísimas cámaras, ni como su señoría, ni con ningún tipo de terminología noble, ¿sí? Que esto es interesante, pero sé que en algunos ámbitos todavía se utiliza, pero por lo menos utilizar algunos otros términos, bajo la premisa también, que me parece importante, que aquello que no está prohibido, está permitido, ¿sí? Si no está prohibido hablar en determinados términos, bueno, utilicémoslos si son más claros. No dejamos de ser eruditos en determinados temas porque utilicemos terminología comprensible, al revés. Estamos cumpliendo con una obligación republicana. Las notificaciones es un ámbito muy interesante para incursionar, ¿sí? Para comenzar a incursionar. Nosotros seguimos y transitamos continuamente en este ámbito. Antes utilizábamos cédulas, oficios y actas en la sede del tribunal, ¿sí? Esa es la manera habitual, que le enviamos un oficio a la policía para que comunique y cite a alguien, una cédula a un abogado o abogada, y cuando venían a la sede le notificábamos mediante un acta, ¿sí? Que firmaba. Hoy por hoy estamos utilizando audiencias de lectura de sentencia, ¿sí? Por aplicaciones, esto que les decía, nos conectamos por WhatsApp, por videollamada de WhatsApp, nos conectamos por una aplicación como Microsoft Teams, por Zoom, por la que tenga más a mano el interlocutor, ¿sí? En nuestro caso el servicio penitenciario a veces utiliza otros dispositivos, entonces tratamos de ver qué aplicación común podemos tener para comunicarnos con alguien que está privado de libertad. Ahí les puse algunas, ¿no? Videollamadas de WhatsApp, y también la presencia en sede con actas, claro, como estas que les mostraba, ¿sí? Donde la persona pueda además leerla y entenderla. Oficios policiales en lenguaje claro. Esto es todo un universo, ¿no? En general nos quejamos que el personal policial no entiende lo que nosotros le estamos hablando. Entonces es muy importante que ese oficio vaya dirigido a alguien especial, ¿sí? No solamente policía federal de tal estado, policía local de tal estado. ¿A quién va dirigido? El señor comisario Juancito Pérez, ¿sí? A fin de que él instruya a una de sus oficiales para que se constituya en el domicilio de la calle tal, número tal. Consulte a la persona que lo atiende si es Juan José Rodríguez. Y si es Juan José Rodríguez, le pregunte, ¿usted fue víctima de un hecho por el cual le robaron su teléfono celular el día tal? Ese expediente está en el juzgado tal. ¿Usted desea participar de las audiencias del juzgado o no? ¿Desea que se le informe las resoluciones del juzgado o no? ¿O desea que no se lo moleste más? Con 3 opciones, solamente tenga que poner una crucecita y remitir eso al juzgado. ¿Sí? Entonces, información clara, que si se encuentra otra persona que no sea Juan José Pérez, no me tiene que decir que le dijo, que le preguntó todo eso, porque va dirigido a Juan José Pérez. ¿Sí? O muchas veces nos venía sin ninguna marca, o nos venía con todas las marcas. O decía que le había notificado y no le notificó, y cuando hablábamos con el oficial no entendía cuál era el mensaje, porque la verdad es que lo volvíamos a leer nosotros y tampoco entendíamos lo que quisimos decir. O aquello que creíamos que era tan sencillo porque hace nuestro trabajo, no es sencillo para quien no conoce nuestro trabajo. Entonces, los oficios policiales en lenguaje claro son fundamentales. ¿Qué puntualmente queremos que esa persona que se va a constituir en determinado lugar haga, nos averigüe y nos informe? Las cédulas también en lenguaje claro. En la provincia de Buenos Aires en este momento se dictaron protocolos de comunicación a niños, niñas y adolescentes y a víctimas, ¿sí? Que es la cédula común, digamos, que utilizamos para dirigirnos a abogados y abogadas, más un anexo que va dirigido a los niños, niñas y adolescentes o a las víctimas, ¿sí? O un párrafo dentro de la misma cédula. Entonces, eso facilita. Ahora también es cierto que hay que instruir al oficial notificador que eso no lo llene la mamá, sino que tiene que ver a una persona adolescente en el lugar, o un niño, una niña, y preguntarle esos datos en persona a ese sujeto, ¿sí? El mensaje por WhatsApp es muy importante. Muchas veces en las primeras audiencias yo les pregunto si tienen teléfono celular, me dicen en general que sí, ya sea los chicos que están privados de libertad como los que están en sus domicilios, y los invito, les pregunto, ¿te interesaría pasarme el número y que estemos comunicados y entonces poder, a través de mensajes de WhatsApp, hacerme preguntas de tu causa,
siempre te vamos a contestar en horario hábil, de lunes a viernes, entre las 8 y las 14 horas. En general todos los chicos nos dan sus celulares, y ahí le enviamos un primer mensaje que ahora en un ratito les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Y también hay chicos que prefieren que se les envíe mail, o BIC, que prefieren que las resoluciones vayan por mail. ¿Por qué razón utilizamos este tipo de mensajería? Porque el hecho de que un policía vaya a la casa de alguien a llevar una notificación es un hecho traumático. No es un hecho que a cualquier familia le sea agradable, ni siquiera a la de las víctimas. Entonces, en esta primera comunicación, en las audiencias, preguntamos la manera más amorosa y más adecuada de poder comunicar una resolución judicial. Como les decía antes, las pautas de lenguaje claro están dentro de un universo más amplio que tiene que ver con la justicia abierta. Justicia abierta que tiene transparencia para que la ciudadanía, para acercar la justicia a la ciudadanía, para que no haya esta desconfianza que uno nota en la ciudadanía de todo lo que sucede dentro de la órbita judicial, en la que no entienden, en la que tienen muy malas referencias, y que haya una comunicación transparente de lo que nosotros hacemos, una rendición de cuentas, en definitiva, hacia la publicidad de los actos de gobierno, y mantener una comunicación con la sociedad. ¿Qué canales utilizamos de comunicación? Esa es la puerta del juzgado, ¿sí? Y ingresar al juzgado, una puerta abierta a la cual pueden pedir una audiencia, pueden venir y se les va a dar información, y si quieren ver a la jueza, habilitar un horario de audiencia para que la jueza los reciba, a través de videollamadas, a través de aplicaciones por teléfono, a través de mails. La comunicación personal se da de manera individualizada, que es la comunicación que se da desde y hacia las personas adolescentes, hacia sus familias, hacia las víctimas de los procesos penales en trámite, y otro tipo de comunicación es la que damos a la ciudadanía toda. Así que es una buena oportunidad además de garantizar otros derechos ciudadanos de participación, ¿sí? Y sobre todo tener una comunicación pedagógica, educativa del proceso. Es la comunicación que se da hacia la comunidad con un fin educativo social, de información, de rendición de cuentas y de transparencia. Ahí les puse algunos canales de comunicación, ¿sí? Nosotros incursionamos desde fines del año pasado en las redes sociales, fuimos acompañados por suerte, la Suprema Corte de Justicia abrió redes sociales, y el Tribunal de Casación Penal también abrió redes sociales, con lo cual lo que hice fue consultar al área de comunicación de la Corte si yo podía abrir un Facebook y un Instagram. ¿Por qué pregunté esas dos redes sociales y no TikTok? Porque primero relevamos qué redes sociales tiene la población. Volvemos a lo que les decía antes, al auditorio, a quién vamos dirigidos. Y nuestra población en general utiliza dos redes sociales, WhatsApp y Facebook. Algunos utilizan Instagram. Entonces decidimos habilitar esos canales, no en función de nosotros, en función de la población a la que va dirigido. Instagram utiliza mucho más las víctimas y los adolescentes que no están dentro del sistema penal, con lo cual esto que les decía antes de cumplir el fin pedagógico, de comunicación con la sociedad, a través del Instagram es un muy buen medio, ¿sí? Además, obviamente, la vía telefónica que veníamos utilizando, tenemos un celular de turno donde utilizamos el sistema de WhatsApp, la sede del juzgado es un ámbito de comunicación, obviamente, y en las redes sociales también a través de la comunicación personal la hacemos a través de Messenger y mensajes privados que habilitamos. Que los chicos a veces, esto sucede, que pierden los teléfonos, pierden el chip, no tienen datos, por ejemplo, pero sí mantienen su cuenta de Facebook. Entonces nos mandan Messenger de Facebook. Entonces habilitamos todas estas vías. Ahí les doy 3 ejemplos. Como yo les pregunto a los chicos privados de libertad, por ejemplo, si quieren tener comunicación con el tribunal a través del WhatsApp, ahí van a ver que uno de los modelos que les muestro, les acerco, es una comunicación con uno de los chicos que está preso en el centro penitenciario, un delito muy grave, una pena importante para lo que es el fuero penal juvenil, es la mitad de pena de un adulto, pero es una pena importante. Y van a ver en el primero de los mensajes que la carcelaria
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Le quería informar que las cursadas comienzan a las 17 horas y todavía estoy esperando acá que dé el ok el área de seguridad. Es un chico que autorizamos, está en un dispositivo de mediana seguridad semiabierto del servicio penitenciario, y autorizamos a que estudie periodismo. Terminó su escuela secundaria y está estudiando la carrera de periodismo. Y autorizamos a que vaya a cursar italiano, en este caso, que era una de las materias, en la universidad. Que salga, lo lleve al servicio penitenciario y lo traiga de esas cursadas. Al día siguiente, esto activa, ese mensaje que él me manda, activa un mecanismo que ahora les voy a contar, que implementamos con los mensajes de WhatsApp, que es transformar este mensaje en un PDF, incorporarlo virtualmente a la causa de este chico, dictar una resolución, un despacho, ¿sí? Como en este caso es, requiérase del servicio penitenciario, informe los motivos por los cuales hasta esta hora no trasladó al joven a tal lugar, ¿sí? Esto pasa muchas veces con cuestiones médicas también, incluso cuando nos mandan certificados los chicos de actividades que hicieron, el curso que terminaron, el taller que hicieron, también, y lo ponemos en conocimiento de todas las partes. Si es del tribunal, de los jueces también, del resto de los jueces, y de fiscal y defensor. Al día siguiente me pone, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Le quería dar las gracias por darme esta oportunidad de cursar presencial. Es una experiencia nueva y la verdad me gustó mucho estar rodeado de personas universitarias que no están en contexto de encierro. Muchas gracias. Y me manda una foto de él en la universidad. En el de al lado les mandé un ejemplo, les puse un ejemplo de cómo cuando el joven, en este caso es un varón, por eso dije el joven, me da el teléfono y la comunicación que hacemos enviándole un WhatsApp al terminar la audiencia. Dice, hola Leonardo, buen día. Le damos el link para que ingresen a Facebook, le damos el link para que ingresen a Instagram directamente y pueda seguirnos en las redes, y le ponemos, este es el WhatsApp del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de Quilmes. Ahora estamos comunicados por este medio, donde podemos recibir mensajes de WhatsApp con cuestiones vinculadas a tu causa. Los mensajes serán contestados de lunes a viernes de 14 horas. Que tengas un hermoso día, ¿no? Y estas son nuestras redes. Como ven, el mensaje también tiene que ser en lenguaje claro. Le tengo que aclarar qué día puede mandar mensajes, qué tipo de mensaje puede mandar, en qué momento yo se los voy a contestar, ¿sí? Y el otro mensaje que les mandé es algo que hicimos muy recientemente esta semana, estamos implementando, que es, este es el modelito, cuando los cuerpos técnicos, los periciales, van a realizar informes, ¿sí? Y los chicos que están en libertad tienen que ir a la sede del cuerpo técnico, muchas veces sucede que no saben dónde quedan. Que, insisto, volvemos al mismo tema, que les llega un oficio por policía, que no lo desean, y cuando los chicos ya me dieron su WhatsApp y ya tenemos esta comunicación, habilitamos, esto se ordena en un despacho y se agrega en el oficio, se agrega, perdón, a un WhatsApp que tenemos en el tribunal interno, ¿sí? Para quien tiene el celular en la mano pueda realizar esta comunicación, y le dice, hola, el nombre, te hago saber que tenés que ir el día tal, a tal hora, a ver al licenciado tal, en el Cuerpo Técnico Auxiliar Especializado de Quilmes, queda, y los links, ¿dónde queda? Acá pusimos los tres, con las direcciones, y se ven en azul, cosa que el chico toca y le sale inmediatamente un Google Map con la dirección de dónde ir, ¿sí? Este es un modelo, por eso está con las crucecitas, y tiene los tres departamentos judiciales. Esto lo hicimos, está dentro del sistema, y lo que hace el oficial que lleva la causa es producirlo en función de ese chico, a cuál es la subsede que tiene que ir, ¿sí? Lo confecciona y me lo envía o lo envía a mí o al funcionario que tiene el celular oficial para que se lo envíe por WhatsApp al chico y se deja una constancia en el expediente que se cumplió con esa orden, ¿sí? Son medios, son formas, todo el tiempo vamos articulando distintas formas en función de continuar analizando cuál es la mejor manera, cuál es la manera más efectiva, ¿sí? ¿Qué sucedía antes? Sucedía que las personas adolescentes no iban. Esto lo detectamos con una comunicación en donde la novia de uno de los chicos, que acababa de recuperar la libertad y tenía que ir al Cuerpo Técnico Auxiliar, me manda una comunicación a la noche, lo tenía yo el celular
de turno diciéndome: doctora, soy la novia de fulanito, mañana tiene un turno para ir a ver al psicólogo en Berazategui, nosotros vivimos en Florencio Varela, la verdad, no sabemos ir, ¿no me podría decir dónde queda? Fue una persona que tuvo el poder de la palabra. En general, nuestra población no se hace de la palabra, se la tenemos que otorgar nosotros, ¿sí? No somos alguien ameno y amoroso para ellos y ellas, para alegremente mandar este mensaje. Esto pudo ser de esta manera, y yo pude detectar a partir de eso que, claro, la gente de una determinada población, Florencio Varela es una población que bastante dispersa, tiene mucho campo, tiene lugares alejados, ¿sí? Tenía que pasar por ahí 10 kilómetros a una urbe diferente, a la cual nunca habían ido. Entonces le envié el Google Maps, digamos, y un mensajito diciéndole: te queda 2 cuadras de la estación de tren, muchísimas gracias. Otorgar la palabra que trajo. Que esta muchacha me escriba, quédese tranquila, yo me comprometí, mañana él va a ir. Y al día siguiente, el joven me mandó un mensaje diciéndome: doctora, ayer fui, lo vi al licenciado tanto, me pareció muy macanudo, la verdad que estuvo muy buena la entrevista, muchísimas gracias. Esto tiene que ver con otorgar la palabra, ¿no? Que seguramente los jueces y juezas que están en el auditorio saben que esto sucede cuando uno tiene un acercamiento de empatía con las personas adolescentes con las que trabajamos, ¿sí? A raíz de eso lo implementamos como metodología para todas aquellas personas que tenemos en esta situación. Y habilitamos redes sociales. Sé que es uno de los temas acá, Álvaro, que lo veo en pantalla, le interesaba conocer. Habilitamos 2 redes sociales que los invitamos a que nos sigan, están en pleno proceso. Con esto que les contaba, somos Ana Laura Chousa, Diego Guerrieri y yo los únicos del juzgado que estamos incursionando más que nada en las redes y creando distintos materiales para las redes, ¿sí? Tanto en el Facebook como en el Instagram. Lo primero que hicimos, cuando nos sigan, y si la quieren ahora seguirnos, lo van a ir viendo, creamos distintos tipos de puntos destacados y distintos tipos de información. Es muy distinta las aplicaciones y las posibilidades que tenemos en unas y en otras, ¿sí? Lo primero que nos pusimos de acuerdo, y esto sí fue más amplio a todo el juzgado, es tratar de definir qué nombre vamos a tener, ¿sí? Y ahí creamos el logo. Ese logo lo creó Eduardo Cano, que es un funcionario, prosecretario del juzgado, que tiene su función más que nada asignada a la producción de proyectos de sentencia, y que le pareció interesante jugar con las letras, ¿sí? JRPJ1, que son las letras del juzgado. Los colores lo elegimos, esos son los colores de la bandera de la provincia de Buenos Aires. Es muy simbólico para nosotros, porque y lo contamos en la primera publicación que hicimos en las redes. La provincia de Buenos Aires tiene una bandera de hace muy poco tiempo, digamos, en relación a la historia de otras provincias, que fue creada por un concurso entre jóvenes, ¿sí? Y de las 5 más seleccionadas, la pusieron a votación en chicos de escuelas de la provincia de Buenos Aires, que eligieron una con estos colores. Entonces nos pareció que era simbólico elegir los colores que eligieron jóvenes, niños y niñas de la provincia de Buenos Aires, para que nos identifique como un juzgado de responsabilidad penal juvenil. ¿Qué cosas comunicamos en las redes? En las redes nosotros decidimos, esto es una decisión de cada uno, y decidimos, evaluando el auditorio múltiple que tenemos, ¿sí? Pero principalmente queríamos dirigirnos hacia las personas adolescentes, ya sean intervenidas por el sistema penal juvenil, como la que no está intervenida, para que conozca las consecuencias de ingresar al sistema penal juvenil, a las familias de unos y de otros, a las víctimas y a la sociedad en general, que conoce muy poco de este sistema. En general son convocados por los medios a conocer acerca del sistema penal juvenil cuando una persona menor de la edad de punibilidad comete un delito grave, que suelen ser muy pocos casos, pero para pedir que se baje la edad de punibilidad. No para pensar creativamente de qué manera, con una población más acotada de chicos privados de libertad, podemos reducir la cantidad de privaciones de libertad con propuestas alternativas
tanto a la privación de libertad como al sistema mismo, ¿sí? Nunca son convocadas la ciudadanía a pensar juntos estrategias para sembrar en nuestra población adolescente aquellas semillas que pueda hacer que no ingresen al sistema penal de adultos. Pero bueno, opinión propia. En primer lugar decidimos contar quiénes somos. Entonces damos a conocer nuestros nombres, nuestras direcciones, los teléfonos, nuestro juzgado, los juzgados descentralizados, el Foro Penal Juvenil, las defensorías, las fiscalías, ¿sí? Todos los que intervenimos en el sistema penal juvenil. Y ahora estamos armando, con una autorización que nos han dado, también de las oficinas periciales, una comunicación de dónde queda el Centro de Referencia Territorial, que es del organismo de niñez del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, el órgano que trabaja con los chicos en libertad, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ahí contamos las audiencias, si hacemos visitas institucionales a la cárcel o a los institutos de menores, o visitas, por ejemplo, la red de los colegios profesionales, los colegios de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, los 19 departamentos judiciales, tenemos representación en el colegio y tenemos reuniones y cursos, contamos qué sucede ahí. Resoluciones, exposiciones, capacitaciones, ¿sí? No publicamos, esto lo decidimos, publicar sentencias en el texto de la sentencia, porque el tema de la anonimización puede tener formas de desencriptarlo, ¿sí? Pero sí contamos, por ejemplo, cómo lo hacemos y publicamos estadísticas. ¿Cuántas resoluciones autorresponsabilidad sacamos? Estamos tratando de hacerlo semestralmente. ¿Cuántas sentencias definitivas? ¿Cuántos chicos están privados de libertad? ¿Dónde están privados de libertad? ¿Sí? Y también hicimos, por ejemplo, un video del tribunal, las actividades del tribunal, bajo la consigna de los expedientes son reservados, pero el juzgado es público. Entonces mostramos en un videito muy corto las instalaciones del juzgado y todos nosotros trabajando. También tenemos un botón habilitado de educación ciudadana, donde estamos haciendo algunos videos, filminas en PowerPoint y algunos videos educativos. Subimos uno este año, el mes pasado, y estamos produciendo ahora otros. Subimos uno sobre la audiencia preliminar, y ahora estamos sacando una comunicación a los organismos, digamos, a los institutos de chicos privados de libertad, para que cuando los convocamos a audiencia, les pasamos ese link para que los cuerpos técnicos, el abogado que está en el instituto, el psicólogo, el trabajador social, puedan trabajar con los chicos qué va a suceder en la audiencia, en esta audiencia preliminar, que ellos conozcan a través de un videito qué cosas pueden pasar, y puedan sacarse dudas con la persona con la que están en su ámbito, ¿sí? Y por último, acá les dejo nuestras redes sociales, ese es el número de WhatsApp oficial del tribunal. En Facebook tenemos Juzgado de Responsabilidad 1 de Quilmes, porque no nos permitió poner JRPJ1 de Quilmes. Y en el Instagram es JRPJ1, también ese es nuestro mail, juzrespons1-medioquil, o sea, ql@juzbuenosaires.gov.ar. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y a disposición para las preguntas que se les presente o se presente. No sé, Carla, cómo querés hacer. Sí, claro que sí. Muy interesante todo lo que nos has aportado. Y algo que sí nos queda bien claro a todos los que estamos aquí presentes. Nos hace falta mucho más la capacitación para tener bien definido qué es lenguaje claro y qué es lectura fácil, para no hacer confusiones al momento de hacer las resoluciones para los niños, niñas y adolescentes. Nos hace falta todavía por aprender de ti y de otros compañeros como tú, que están dedicados a querer innovar y trabajar estos temas con la pasión como la transmitiste. Es el momento para que los que están presentes aquí en plataforma, mientras nosotros verificamos con los compañeros en los diferentes grupos donde se estuvo compartiendo la transmisión vía Facebook, si tenemos alguna pregunta para la doctora Gladys. No sé si tienen habilitado el micrófono, lo pueden desactivar y hacer la pregunta de manera directa en este momento.
Doctora Gladys, buenas tardes, noches para usted. Sí, gracias. Pues muchas gracias por compartirnos esta información, la verdad que es muy útil para lo que nosotros venimos haciendo y cómo poder tener una comunicación efectiva con los justiciables, no solamente con el grupo de los adolescentes, sino también con sus familias, ¿verdad? Obviamente con la sociedad. Algo muy interesante que usted comenta es que en el concepto de lectura fácil, pues es prácticamente sintetizar, es decir, es resumir dirigido a un grupo vulnerable, pero el lenguaje claro, pues es una dinámica distinta, ¿verdad? Implica una tónica y temática distinta, ahora lo comprendo. En el lenguaje claro, ¿cómo podemos evitar o cómo podemos hacerle para no omitir información importante? ¿Cuál es la técnica o herramienta que ustedes utilizan para que no se limite la fundamentación y motivación? ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Bien, aclaro esto porque en verdad uno tiene la idea de que la lectura fácil es más sencilla y es mucho más compleja de hacer, ¿sí? De hecho, desde el juzgado no nos animamos todavía a producir material de lectura fácil. Requiere de validaciones y hay varias organizaciones, Lectura Franca es una de ellas, que trabaja de manera muy consensuada y es una especialidad de la gramática y una especialidad muy interesante, pero muy compleja para nosotros. Lo más cercano tal vez han visto alguna sentencia o comunicación que han sido más amena y con otro formato, sobre todo los juzgados de familia. Algún juzgado de familia se ha animado a hacer algo más parecido a la lectura fácil para contarle a un niño con dibujitos y demás alguna resolución. Pero nosotros lo que más podemos aplicar es el lenguaje claro, y el lenguaje claro implica, nosotros estamos en pleno proceso de armado de un manual en el juzgado, y hay muchos manuales dando vuelta. En nuestro caso lo que estamos trabajando con Ana Laura, con Leila, que son mis colaboradoras directas en el juzgado en estas temáticas, es leer muchas guías y tomar cuáles son las dificultades que tenemos nosotros. O sea, porque hay términos que nosotros no usamos y que para otros los han tomado como estas palabras no se tienen que usar, ¿sí? En las guías, por lo general, se da cuenta de cuáles son las palabras que no hay que utilizar y cuáles son las palabras por cuáles se tendría que reemplazar, ¿sí? Eso es un primer paso, ¿sí? No dirigirnos, el más común que utilizamos es hablar de autos, y autos es algo que se conduce, no es un expediente para la persona normal. Entonces, hablar de causa, hablar de expediente es mucho más sencillo. Por ejemplo, cuando yo utilizo mucho las sentencias que son complejas y que tienen un auditorio múltiple, ¿sí? Donde yo sé que eso además me lo va a revisar un superior, y cuando lo revisa un superior en general, y esto va a compartir conmigo Álvaro, no mira los videos de las audiencias, ¿sí? Entonces lo que sucedió en la audiencia uno tiene que transmitir de alguna manera en la resolución. No leen todas las pericias. Entonces es común que uno tenga que transcribir bastante para que sea autosuficiente la resolución. En ese caso lo que utilizo como técnica, y cambio todo el tiempo, voy construyendo, a medida que leo voy cada vez implementando cosas diferentes, es utilizar títulos. Esto es muy importante. Para dar un ejemplo, las sentencias definitivas nuestras por la Ley Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, que es una ley del proceso militar, es una ley que no utiliza terminología, o sea, son tipos muy amplios, ¿sí? Muy discrecionales las disposiciones. Entonces uno tiene que ceñir y decir, bueno, ¿cómo va a aplicar eso sin violar la Convención de los Derechos del Niño, sin violar la normativa internacional, sin violar la Constitución? Entonces es habitual que yo ponga una parte, un título, y diga, bueno, criterios que voy a tomar para resolver. Entonces ahí pongo en claro de dónde surge que la privación de libertad es el último recurso, cómo se interpreta esto en función de que a los jóvenes no se le puede aplicar la misma pena que a un adulto, ¿sí? Títulos a veces ayudan, y por estos son los criterios. Posiblemente a la sentencia no se le explique al joven, no se le dé lectura completa de ese título, ¿sí? Pero a la alzada le va a quedar claro cuál es mi criterio a la hora de valorar en el caso puntual
las disposiciones de la ley. Y después, bueno, ¿cómo esto se aplica en el caso particular? Y ahí nuevamente, si la ley dice tengo que evaluar la modalidad de los hechos, pongo modalidad de los hechos. En el caso particular, el joven fue quien tuvo el arma o no, ¿sí? Reincidencia de los informes que hay en la causa, no surge que el joven haya vuelto a estar en conflicto con la ley penal después de que fuera declarado responsable, ¿sí? Que no surge que tenga una causa nueva, que haya una sentencia firme que diga que fue culpable. Utilizar títulos a mí me ayuda un montón. El hecho de que sean párrafos cortos también colabora con la lectura, ¿sí? Hay otros métodos que tienen que ver, por ejemplo, cuando transcribo pericias, la hago en otro formato, achico el formato para que sea claro que lo que estoy haciendo ahí es transcribiendo una pericia. Y pongo la conclusión, y después una interpretación mía de eso que pasó en un párrafo. ¿Qué es lo que voy a tomar de esa pericia? En un párrafo. No deja de tener la pericia para que la lea el superior, y es claro para quien la va a leer que la conclusión al caso particular es ese material. Es como cuando leemos una revista, no sé si les pasa, ahora ya no se leen tanto revistas de chimentos, pero utilizamos más el sistema web, pero en la Argentina teníamos una revista Caras que tenía unos cuadraditos que nos sintetizaba la noticia, y muchas veces lo que uno leía era nada más que en el cuadradito, ¿sí? Entonces tener estos cuadraditos son métodos en donde uno sintetiza la información y colabora. Hablar en lenguaje claro no significa no fundar las resoluciones, al revés. Significa fundar y mucho, pero en términos que sean comprensibles. Y no marañarnos. A veces la sencillez es mucho mejor herramienta, ¿sí?, que tratar de hablar en términos que hasta algunos colegas no entienden, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. Y sí, volver a la gramática. Nosotros perdemos lo aprendido en la escuela primaria y en la secundaria. Me pasa mucho de corregir despachos, de corregir resoluciones, y lo que corrijo son cuestiones básicas, ¿sí? El punto aparte, utilizar despachos. Yo cuando asumí el juzgado se utilizaba un despacho por cada tema, por ejemplo. Entonces llegaba un papel, se hacía un despacho. Llegó el mismo día. Dije, no, a ver, el mismo día sale un solo despacho donde dice, al punto 1 o a la presentación del señor defensor, bueno, en lugar de poner córrase vista al señor fiscal, comuníquese al señor fiscal para que se manifieste, por ejemplo. En lugar de utilizar la palabra vista, que los juristas las conocemos, pero no suele ser clara. Ahora bien, si esa comunicación solo la van a ver los abogados, no altera que utilicemos un término que lo vamos a leer, lo comprendamos. ¿Entiendes? Poner energía teniendo en mira quién es el auditorio. Esto es fundamental. Pero si esa sentencia va a llegar, por ejemplo, cuando tenemos víctimas, garantizamos el derecho a ser oídas a las víctimas, y las víctimas manifiestan una cantidad de cosas. En las actas de las audiencias no se pone todo lo que dijo la víctima, se ponen los puntos más importantes. Y en la resolución se da cuenta de eso, y yo tengo que contestar si me aparto. O sea, decir que lo que diga la víctima no es vinculante. Sí, es un término vacío decir eso. Ahora, la víctima dijo, yo no quiero que le den la libertad porque estoy muy angustiada. Y más allá de utilizar ese espacio para explicar cómo es el proceso, y que podemos entender que ella esté muy angustiada, que haya perdido un familiar, y le demos el pésame por la situación, le explicamos, aprovechamos la oportunidad para explicarle a ese ciudadano cómo es el proceso y qué puede esperar de este proceso, ¿sí? Entonces la pena juvenil es tanto, esto es muy común que digan. Bueno, entonces, más de 3 años no le van a aplicar. Mire, la pena para un adulto por el delito por el cual este joven fue declarado responsable no es homicidio. Es un robo por en banda cuya pena para un adulto mínima es de 3 años. Entonces puede pedir el fiscal 90 años, que en realidad no es ajustada a la ley. Y si no estamos de acuerdo con la ley, bueno, habrá que hablar con el legislativo, pero no es el juzgado. El juez no puede aplicar algo en contra de la ley. Uno explica en estos términos, la gente comprende. Pero ¿cuántas veces hay alguien de nuestro, sobre todo fuero especializado, que tiene esta relación con la sociedad? ¿Cuánto explicamos nosotros de nuestro trabajo? ¿Cuánto contamos de nuestro trabajo? Nos pasa que cuando convocamos a una víctima te dice, pero a mí me robaron el celular. ¿Cómo que está preso ese chico? Pero no es que entran por una puerta y salen por la otra, chicos. Uno empieza a explicar, no, bueno, pero tal vez, miren, en este caso, esto no es así. Es el último recurso, la privación de libertad. Pero este chico, además de su causa, tiene otras, y ha pasado tal situación. ¿Sí? O sea, es importante utilizar terminología jurídica si lo vamos a hablar solo juristas.
que también no necesitamos hablarnos con títulos de nobleza. Esto la verdad que ya está en desuso, pero hablamos del acuo, unos latinismos que non mi incuria, o sea, non bis in idem. Bueno, no se puede 2 veces juzgar a la misma persona por el mismo hecho, y lo explicamos en castellano, y todo el mundo lo entiende, ¿no? Me parece que no hay que tenerle miedo. Y también es cierto, y esto es algo que tenemos que hacer una autocrítica, nos escudamos los abogados en la terminología, como los médicos, ¿no? ¿Por qué razón, si pasaron por la universidad, escriben tan mal una receta médica que nadie lo entiende? Que hay que ser especialista de la farmacia para leer una receta médica, ¿no? O sea, y además, ¿por qué? Si yo soy la que padece la enfermedad, no puedo de manera sencilla entender cuál es mi patología. Me hablan de términos que no entiendo. Bueno, es probable que se escuden muchos atrás de la terminología técnica, ¿no? Y entonces a mí me alejan. ¿Y qué usamos? Hacemos algo que es peor, usamos Google, que no nos da más información. En general nos confunde bastante, ¿no? Como cuando miramos los parámetros en los estudios médicos, ¿no? Que nos dicen tanto glóbulos rojos y miramos a ver entre cuánto y cuánto es lo normal, ¿no? Y a veces en el conjunto no tenían tanto que ver esa normalidad. Bueno, en esto es lo mismo. Si nosotros podemos hablar en un idioma donde la población entienda, insisto, población instruida, ¿sí? No puede ser que un ingeniero no pueda entender nuestras sentencias. No puede ser que un arquitecto no pueda entender nuestras sentencias. Pasó por la universidad, es una persona instruida, una persona que comprende. Entonces, hay algo que estamos fallando, ¿sí? Porque utilizamos términos incomprensibles. Aprovecho para decirles que cualquier comentario, modelo de lo que nosotros hacemos que les pueda servir, escríbanos a las redes y les vamos a contestar en horario hábil, no, en cualquier momento que lo necesiten, y ayudar a pensar también, porque cada realidad, esto es lo que a nosotros nos está funcionando, cada realidad, cada población, cada juzgado, cada organismo, porque no solamente los juzgados, yo les digo, cuando hacemos audiencias en lenguaje claro, muy pocos defensores toman la posta y utilizan el espacio de la audiencia para de manera pedagógica, por ejemplo, explicar lo que es un juicio abreviado. Es un procedimiento difícil para comprender un abogado, mucho más para un chico. ¿Qué está pactando? ¿Qué está, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué función tiene el juez? Bueno, y algunos lo utilizan y de manera muy interesante, ¿sí? Donde le explican, el juez puede, tenemos un defensor que es muy didáctico y le dice, bueno, es como cuando vos vas al colegio, la jueza puede, o le das una clase oral, como sería un juicio, que donde vos le contás, el juicio le cuentan los testigos, los que participan de la investigación, o le decís que lea, ¿sí? Un libro, que en este caso es un expediente, con la prueba que ya se produjo. Bueno, y de manera muy didáctica vamos chequeando que el chico vaya entendiendo de qué se trata, o por lo menos la función de cada uno. ¿Qué hace? Los chicos confunden mucho quiénes somos los jueces y cuál es nuestra función con cuál es la función de los fiscales. Esto es muy habitual. Entonces es muy importante que sepan a qué nos dedicamos cada uno. Muchas gracias. Por favor. Gladys, en Facebook sí había 2, 3 preguntas, pero con tu explicación ya diste contestación a las mismas. También, bueno, nada más hay un punto en particular, que tú qué les puedes recomendar, si conoces de cursos o conferencias o talleres que hable sobre lectura fácil, lenguaje claro, o invítalos a que formen parte también del Observatorio del Lenguaje Claro. Aquí tenemos compañeros de Perú, tenemos compañeros de Honduras, y pues yo te dejo la palabra a ti. Bien, sí, 2 invitaciones que les quiero hacer. Bueno, en nuestras redes, si les interesa a quienes trabajan en temas penales juveniles, estamos sacando un libro, que estamos muy contentos, el 29 de marzo lo presentamos en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes, que es sobre delitos cometidos por personas menores de edad, que está dirigido por el doctor Elvio Ramos, un colega compañero, y es una producción colectiva que es interesante para que vean un poco las visiones alrededor de estos temas, tanto del ámbito civil como el penal, y puntualmente escribí un artículo con el doctor Ramos vinculado con la colisión de principios cuando víctimas y victimarios son niños
los principios propios del fuero cuando víctima y victimario, los dos son menores de edad, ¿sí? Que desarrollamos en ese libro. El Observatorio de Lenguaje Claro de la Universidad de Buenos Aires es un espacio maravilloso, al menos para mí, que me saca, ahora incorporamos además de a Carla a Álvaro, con Carla iniciamos juntas en realidad, y ahora incorporamos a Álvaro y están todos invitados y de todos los países. Hay gente de Costa Rica, hay gente de las distintas provincias de la Argentina, tenemos a Carla de México, y en realidad es muy rico y cuanto más somos, más rico es, porque justamente lo que tendemos es a pensar más allá del caso particular. Muchas veces quienes trabajamos estamos como muy metidos con resolver o el dispositivo en nuestro juzgado, en nuestro caso, en nuestra situación, y el observatorio nos permite, hay chicos jovencitos que trabajan en el Poder Ejecutivo, hay chicos que trabajan en ámbitos universitarios, hay chicos que trabajan en primera infancia, hay otros que tienen cargos de asesorías pupilares, es un ámbito horizontal, ¿sí? Donde los jueces, los estudiantes, qué sé yo, todos los que participamos tenemos el mismo voz y el mismo voto, y vamos construyendo juntos una mirada que nos permite, trabajamos ya sobre las definiciones y las formas de contar cuáles son las funciones en el proceso juvenil, o sea, qué hace el fiscal, qué hace el defensor, qué hace el juez, y ahora con algunos de estos principios que les compartí hoy, el año pasado trabajamos sobre las definiciones de esos principios y cómo de manera amorosa podemos, amorosa en términos de entendible y con un diseño y con una estructura y con un texto que respete las pautas del lenguaje claro para que puedan comprenderlos niños, niñas y adolescentes. Así que están todos invitados a través de Carla o en las redes que les pasé. Pueden mandar un mail. Perdón. Y van a ser muy bienvenidos. Sí, muchísimas gracias. En el chat nos hizo favor Emilia de colocar las redes sociales de Instagram y Facebook del Juzgado de Responsabilidad, y a través del Instituto Capari, si tienen la intención también de incorporarse a este observatorio de la Universidad de Buenos Aires, con mucho gusto el compañero Miguel Ángel les puede apoyar para indicarles cómo llegar hasta aquella instancia para que ustedes también puedan colaborar en estos trabajos que de manera muy altruista hacemos todos los que pertenecemos en el observatorio, y lo que queremos es contribuir. Y este año precisamente iniciamos sí con la conferencia de Claudio, ahora con la conferencia de Gladys, precisamente para empezar a socializar también este observatorio de lenguaje claro aquí en México, que sí requiere bastante trabajo, esfuerzo de todos nosotros para cambiar esta visión de la que nos hablaba Gladys, también de lo que hablaba Claudio, que viene a beneficiar el sistema. ¿De quiénes? De nuestros niños, niñas y adolescentes. Recuerden que la historia no miente. Los niños han sufrido mucha violencia a través de toda la humanidad. Entonces, hoy día creo que estamos a tiempo de reivindicarles sus derechos. ¿Y cómo hacerlo? Pues así como dijo Gladys, en una forma sencilla, clara, como nos dijo Claudio en la conferencia pasada. Bueno, también hay que idearse cuando son niños muy, muy pequeños, cómo hacer llegar la información, y hasta, bueno, él utilizó la cuestión del fútbol, que yo sé que es un tema que no se puede tocar difícilmente allá con los argentinos, porque ellos sí son muy apasionados del fútbol, también en México, pero nos ganan ustedes, la verdad, ustedes nos ganan en ese aspecto, o con Mickey Mouse, o con algún cuento, ¿no? Realmente vale la pena incursionar en estos temas, y el Instituto Capari es un instituto abierto a nuevas expectativas y sobre todo socializar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, no tengo más preguntas, Gladys, ya me diste respuesta. Sí tenemos felicitaciones, aquí tienes en el chat algunas de ellas, y también tenemos en Facebook precisamente felicitaciones, que una exposición muy clara, y creo que nada más permíteme un segundo que mi computadora como que sí quiere, como que no quiere, entregarte de manera muy simbólica, y con posterioridad te lo estaré haciendo llegar a tu WhatsApp, un reconocimiento por parte de las instituciones convocantes a este evento. Nada más permíteme un segundito ya para
ir concluyendo e invitar al resto de los compañeros. La próxima semana vamos a tener una conferencia sobre justicia terapéutica, la experiencia en el estado de Durango, México. ¿Sí? Y vamos a el 31, el 30, me parece que es el 30, ahorita no tengo la agenda aquí a la mano, vamos a tener la presentación del libro Un acercamiento a la justicia juvenil de la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera. Ella es mexicana y ha escrito 2 libros ahorita sobre justicia juvenil y vamos a tener esa presentación. Ahí está. Comparto mi pantalla, Gladys. Ya se está bien. Bueno, el Instituto Capari, OLADEC Bolivia y Defensa de Niños y Niñas Internacional Uruguay expide el siguiente reconocimiento conferido a la doctora Gladys Vivian Crasau por haber disertado en la conferencia Conocer para Comprender y Decidir en formato online, Morelia, Michoacán, a 22 de marzo del año 2023, con las firmas del doctor Juan Fumeiro, la maestra Estela de Yanira Pacheco Ramos, y el licenciado Edgar Mamani Calle, que te manda un fuerte abrazo, y seguir en coordinación con estas instituciones académicas para darles más difusión. Aquí se trata de dar más difusión. Y cualquier tema que ustedes quieran abordar, las puertas de este instituto siempre van a estar abiertas para todos y cada uno de ustedes. Así que si tus colaboradores también quieren participar, Gladys, exponiendo cómo realizan sus actividades ahí en el tribunal, sean bienvenidos. Aquí yo no les cierro, aquí no les cerramos la puerta, al contrario. Muchísimas gracias, claro que sí, gente muy valiosa. Bien, hacerme acordar, Carla, que los invitemos porque planteaban algunas capacitaciones. Argentina ha sido seleccionada y estamos muy orgullosos, la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio de Lenguaje Claro en la universidad, para hacer el encuentro internacional de lenguaje claro por primera vez en la habla hispana. Creo que en septiembre vamos a estar en las redes subiendo toda la información. Ahora se estaba convocando a quienes querían hacer trabajos, presentar trabajos de ponencias, así que los invitamos a todos a seguir las redes del Observatorio de Lenguaje Claro de la Universidad de Buenos Aires, que es uno de los ámbitos, y siempre hay, googleen lenguaje claro y van a encontrar una cantidad, no, hay un manual muy interesante de Perú, México también tiene material en algunos ámbitos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene mucho material y muy rico y a disposición, de manera muy generosa. La doctora Altula del Corral tiene libros y manuales a disposición en las redes online para poder bajarlos y estudiarlos y ver qué les puede servir y qué no, y siempre hay cursos para hacer online que son muy interesantes. Así que muchísimas gracias, Carla, un placer nuevamente estar con nuestra hermana Nación de México, más en esta especial semana, como le decía Álvaro, en que estamos conmemorando el Día de la Memoria y ha sido un pueblo que nos ha acompañado mucho en momentos muy difíciles de nuestro país, albergando exiliados argentinos, así que es un placer estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Gladys. Bueno, y sí, ya en el Twitter del Observatorio del Lenguaje Claro pueden ustedes seguir el Observatorio a través de su red social Twitter, y ya está la convocatoria para que ustedes también puedan presentar ponencias en este congreso, que sí, es 27, 28, 29 de septiembre del año 2023, y la sede es en Buenos Aires, Argentina. Entonces, pues escribir algo interesante, y por qué no, a los Buenos Aires les espera con los brazos abiertos para poder participar allá en Lenguaje Claro. También recuerden que el Instituto Capari apoya en la capacitación con la doctora María Fontemaki en la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios de Niñas, de Adolescentes y Familias, y también el Congreso se va a desarrollar, me parece que en el mes de septiembre también, allá en Buenos Aires. Entonces, bueno, tienen muchas actividades allá en Buenos Aires, así que vayan ahorrando para irse a pasear unos días y capacitarse y conocerse en persona, porque también, ¿por qué no? También hay que conocer otros países, otras culturas, otra comida, que enriquece hasta nuestro quehacer diario. Los invito a que también participen de las redes sociales de Alampionaf, de Observatorio de Lenguaje Claro, el de Responsabilidad Quilmes,
Sigan todas las redes sociales que ustedes consideren pertinentes y a nutrir el conocimiento en nuestro quehacer diario. Muchísimas gracias a todos. Y con esto damos por concluido en la jornada del día de hoy. Que pasen una excelente tarde y los que están en otros países una excelente noche, porque dijeron que había una persona de El Salvador. Entonces sean bienvenidos también al Instituto Capari. Adelante, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Excelentes, excelentes.